Muy bien, muchachos, gracias por conectarse, gracias por la espera. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a revisar el día de hoy un ejercicio complementario de capacitor de placas planas y paralelas, una aplicación, digamos, práctica de ese capacitor. Y vamos a empezar a ver el tema de arreglo de capacitores, es decir, cómo podemos interconectar capacitores. Y además, bueno, para recordarles de una vez antes de que se me olvide, que en 2 semanas más, a partir del día de hoy, exactamente en 2 semanas estaremos haciendo nuestra segunda evaluación parcial, con los temas que veamos hasta la próxima semana, que son precisamente arreglo de capacitores, circuito serie, paralelo y mixto de capacitores. Hasta ahí vendrá el examen de 2 semanas, dentro de 2 semanas. Estaremos realizando para evaluar el segundo parcial. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo quiera compartir con el grupo? Alguien que me confirme si me escuchan, porque no sé si me escuchan. Muchachos, ¿no hay dudas, preguntas, comentarios, nada? No, profe. Ok, gracias, Ochete. Vamos entonces a iniciar. Voy a compartir mi presentación para que hagamos el ejercicio planteado para el día de hoy. Bueno, es más de uno, pero vamos a empezar con este. Tengo aquí mi presentación. En las sesiones pasadas, la sesión pasada estuvimos hablando de la capacitancia y de cómo podíamos determinar la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas, como este que está aquí en la imagen. Y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio, pues a suponer una situación de la vida real en donde tenemos esta que está en la imagen aquí arriba. Muchachos, ¿alguien identifica qué es esto que está en esta foto de arriba? ¿Qué es eso? ¿La luz de un coche? Es la luz interna de un coche. ¿Y han visto cómo funciona esa luz interna? ¿Cuál es el comportamiento? Por ejemplo, cuando ustedes cierran la puerta, cuando tienen funcionando automáticamente y cierran la puerta, ¿qué hace esta luz? Se apaga. Se apaga, pero en los coches modernos al menos parece que desciende poco a poco la intensidad hasta que se apaga, ¿no? No se apaga de golpe, sino que empieza a hacerse más tenue hasta que se apaga por completo. ¿Sí, sí o no? ¿Sí lo han visto? Muchachos. Sí. Sí. ¿Vale? Entonces, en los coches viejitos pues se apaga de golpe, ¿no? Porque prende y apaga directamente, pero en los coches modernos empieza, cuando cierran la puerta, tiene toda su intensidad, pero poco a poco va a disminuir su intensidad hasta que se apaga. Entonces, eso pudiera ser una muestra del comportamiento de un capacitor. Por ejemplo, podríamos lograr ese efecto con un capacitor, es decir, si almacenamos energía en ese capacitor, cuando está la puerta abierta, por ejemplo, o en cualquier momento, de tal suerte que cuando nosotros cerremos las puertas, se quede encendido esta lámpara y empiece a descargarse el capacitor hasta que se apaga por completo. Entonces, pudiera ser una muestra de cómo funciona algo mediante esta carga del capacitor, mediante la carga y descarga de este capacitor. Entonces, vamos a hacer ese supuesto. Tenemos este capacitor formado por estas dos placas metálicas en verde y esta placa aislante en medio en color naranja. Y entonces, si este capacitor formado de esta manera lo alimentamos por medio de una fuente de voltaje que nos proporciona una diferencia de potencial, un voltaje para cargar el capacitor, y como va a ser pues el voltaje estamos hablando de un vehículo, de un coche. ¿Alguien sabe, muchachos, cuál es el voltaje que tiene la batería de un coche? ¿Alguien ha tenido la curiosidad, lo ha visto, lo sabe? No. ¿No? No, profe. Muchachos, ustedes que son más curiosos con esta cuestión de la mecánica y de los coches, ¿alguien sabe cuánto proporciona una batería de un coche normal, un coche estándar? ¿No? ¿Nadie sabe?
Creo que nadie sabe. Bueno, para su información y para su cultura general, muchachos, el voltaje que proporciona una batería estándar para un vehículo automotor, un coche, es de 12 volts. Eso es lo que proporciona una batería, 12 volts. Con eso funciona el arranque del coche y con eso funciona en general todos los implementos eléctricos que están dentro de un coche. Entonces no es la excepción el foquito o la lucecita que utilizamos para iluminar el interior del coche. Ese también se va a alimentar a 12 volts, nada más que en este caso va a ser por medio de este capacitor. Y bueno, por aquí va a haber a lo mejor un algo que haga contacto con la puerta, por ejemplo, que cierre este circuito para que cuando se cierre la puerta, pues los 12 volts se apliquen a este foquito. Y bueno, es un foco de baja potencia, un foco pequeñito. Vamos a suponer que la potencia de este foco fuera de 0.5 watts, es decir, medio watt de la potencia de este foco. Y bueno, ese efecto que nosotros queremos que se logre, queremos que se prolongue durante 5 segundos. Entonces, ¿qué es lo que queremos propiamente? Que esta potencia del foco o que esta energía almacenada en el capacitor se manifieste durante 5 segundos. En primera instancia, pues prendiendo este foco a su máxima potencia y disminuyendo poco a poco esta intensidad hasta que se apaga por completo. Entonces aquí va a desarrollar una potencia de 0.5 watts y poco a poco va a disminuir hasta que termine sin apagado, donde va a tener 0 watts. Y en este tiempo que va a transcurrir para que pase esto, van a ser 5 segundos. Y entonces esto me va a permitir determinar cuánto es la energía que necesitamos almacenar en este capacitor para que este efecto se logre, para que la lámpara de 0.5 watts se encienda en primera instancia a su máxima intensidad y poco a poco se vaya atenuando su luz hasta que se apague por completo. Y entonces al final lo que voy a tener es una potencia promedio que va a ser la que va a disipar esta lamparita que va a encender, perdón. Voy a dibujarla aquí. Va a tener una potencia promedio. Y el promedio de esta potencia pues va a ser aproximadamente la mitad de esta potencia, es 0.25 watts lo que se va a el promedio de la potencia que va a disipar esta lamparita. Entonces, ya tengo estos datos, muchachos. De su curso de Física 2, ¿alguien se acuerda, muchachos, alguien se acuerda, por ejemplo, de la definición de la potencia? ¿A qué era igual la potencia? En la mecánica, para calcular la potencia, ¿qué hacíamos? Pueden echar su cassette para atrás y acordarse de su curso de Física 2. ¿Cómo determinabas la potencia? ¿Alguien pasó por Física 2, muchachos? No, sí. ¿Nadie pasó? Bueno, sí pasaron, pero sé que pasaron, pero ¿alguien se acuerda? Solo jugar sobre tiempo, ¿no? ¿Cómo, perdón? No son los watts sobre el tiempo. Los ¿Es watts el trabajo es la sobre el potencia, tiempo? es el trabajo, exactamente, es el trabajo, que a lo mejor lo representaban con una W como si fueran watts, pero es el trabajo entre el tiempo, efectivamente. Entonces, ya está, es el trabajo entre el tiempo. Entonces, si nosotros despejamos de aquí el trabajo, va a ser, este trabajo va a ser el producto de la potencia por el tiempo. Y muchachos, aquí hemos estado definiendo desde hace algunos días, por ejemplo, la energía potencial, como el trabajo para mover las cargas. Entonces, la energía potencial es exactamente igual a trabajo. De hecho, los dos se miden en las mismas unidades. Entonces, de aquí la energía potencial que nosotros necesitamos almacenar, pues va a ser exactamente igual a la potencia de esta lámpara, la potencia promedio, por el tiempo que queremos que esté encendida, que en este caso son los 5 segundos. Entonces, esto para determinar la energía potencial que necesitamos almacenar,
en este capacitor para que podamos lograr este efecto de mantener nuestra lámpara encendida primero a su máxima intensidad y luego hasta que se apague, y eso sea en un lapso de 5 segundos. Entonces tenemos que tener una energía tal de la potencia promedio de 0.25 watts, 0.25 watts multiplicado por estos 5 segundos, que es el tiempo que va a tardar este efecto. ¿Cuánto me da este producto, muchachos? 0.25 por 5. Ayúdenme con sus calculadores. 1.25. 25. 1.25. Las unidades de estos son watts por segundo. Y bueno, si hacemos la dimensional de esto, vamos a llegar finalmente que las unidades son joules. Como efectivamente ya vimos que se mide la energía potencial o el trabajo. Trabajo y energía es lo mismo. Se miden en las mismas unidades. Y entonces necesitamos que este capacitor nos almacene 1.25 joules de energía. Sabemos que lo vamos a alimentar a estos 12 volts porque es con lo que cargamos este capacitor. Va a tener aquí un voltaje de 12 volts. Cuando lo desconectemos y él alimente, va a tener un voltaje de 12 volts. Que va a alimentar este foquito de 0.5 watts de potencia. Entonces, muchachos, conozco la energía que me debe de proporcionar este capacitor. Conozco el voltaje que me va a proporcionar, conozco la potencia. Bueno, con estas dos cosas, más bien con el voltaje y con la energía potencial, yo tengo que determinar cuál es la capacitancia que debe tener este capacitor para poder ver cómo lo fabrico, con qué materiales, cuánta capacitancia debe tener este capacitor, cuánta capacidad de almacenar cargas eléctricas debe tener este capacitor. Entonces, muchachos, díganme una ecuación, una expresión matemática que me relacione el voltaje que puede proporcionar este capacitor, la energía potencial que puede almacenar y la capacitancia. Rásquenle por ahí, más atrás vimos 3 ecuaciones en las que veíamos la forma de calcular energía potencial a partir de estos parámetros. Díganme. Podría ser energía potencial. Ajá. Es igual a capacitancia por voltios cuadrados, o voltaje cuadrado, perdón, sobre 2. Energía potencial es igual a la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Voltaje cuadrado sobre 2. Sobre 2. Ok, gracias. Entonces, de aquí, muchachos, nosotros conocemos la energía potencial, conocemos el voltaje. Entonces, de aquí podemos calcular efectivamente la capacitancia. Vamos a despejarla. ¿Cómo me queda despejada la capacitancia? ¿Qué va a ser igual? ¿Qué le hago a este 2? Lo quito de aquí. Energía potencial sobre voltaje por 2. Ajá. Y una vez, 2 veces quito el 2, lo paso para acá multiplicando, entonces me queda 2 veces la energía potencial. Y ahora sí, dividido entre ¿qué? Este está multiplicando. Voltaje al cuadrado. Cuadrado. Entonces ya está. Esto es, yo necesito 2 veces 2 por la energía potencial que ya vimos que era de 1.25 joules. Y dividido entre el cuadrado del voltaje, es decir, 12 volts, que es lo que me proporciona ese capacitor. Es con lo que se cargó en la batería al cuadrado. Si hacemos esta operación, muchachos, 2 por 1.25 me da 2.5. Sí. 2.5 joules. Entre 12 por 12 me da 144, si no mal me acuerdo. 144 volts al cuadrado. Y entonces, si hacemos esta operación, muchachos, ¿cuánto me queda esta capacitancia? ¿Qué es igual? ¿Cuánto es 2.5 entre 144? Da igual a 0.0173. 0.0173. ¿Okay? Bien. Entonces, ya está, esta es mi capacitancia. Bueno, si hiciéramos la dimensional de esto, vamos a llegar, a ver, finalmente vamos a tener las unidades que se llaman faradios, ¿no? Que son, habíamos visto que eran coulombs cuadrados sobre newton metro sobre joule. Entonces, esta es la capacitancia que necesita tener este capacitor para poder almacenar cargas eléctricas de tal manera que me pueda proporcionar una energía potencial de 1.25 joules.
Es decir, que me pudiera proporcionar tanta carga como la que voy a necesitar para prender este foquito de medio watt durante 5 segundos y así hasta que se descargue el capacitor. Entonces, ahora el objetivo es encontrar un capacitor que me pueda generar, que tenga esta capacitancia de punto 0.17.3 watts. Bueno, antes de eso voy a escribir esto también de otra manera común en la que es posible encontrar este valor. Si yo corro mi punto 3 lugares hacia la derecha, puedo escribir este valor de capacitancia como 17.3 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 faradios. Y muchachos, ¿con qué puedo sustituir este 10 a la menos 3? ¿Alguien se acuerda? Es un submúltiplo. ¿Por mili? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Sería dices? milifaradios? Milifaradios, muy bien, Brenda, gracias. Entonces, estos serían 17.3 milifaradios. Entonces, para que tengamos la habilidad de pasar de una forma a la otra. Las tres son correctas, .0173, 17.3 por 10 a la menos 3 o 17.3 milifaradios, es la misma cantidad. Y este es el valor de capacitancia que debemos lograr con este capacitor para que podamos hacer esto. Entonces vamos a suponer, muchachos, por un instante, que lo que tengo yo para fabricar este capacitor es un material aislante que se llama el Mylar, que es un material muy utilizado, por ejemplo, en el bobinado de motores, para aislar los devanados de los núcleos. Y este material tiene una constante dieléctrica de 3.2. Entonces, es el material de que yo dispongo para fabricar este capacitor. Aquí tengo Mylar, que se fabrica de ciertos espesores, pero en este caso específico, el espesor de este Mylar es de 1 milímetro. El espesor es 1 milímetro, o sea, es tan grueso como 1 milímetro solamente. Y además tiene una constante dieléctrica de acuerdo con esa tabla de 3.2. Entonces, conozco todos estos datos y necesito determinar, por ejemplo, qué tan grandes tienen que ser estas placas metálicas para que yo pueda lograr tener una capacitancia de 17.3 microfaradios. Entonces, necesito determinar el área de estas placas. Eso es lo que no conozco para poder ver de qué tamaño voy a fabricar este capacitor para que me almacene toda esta energía que yo requiero. ¿De dónde puedo sacar, muchachos, el área de estas placas? ¿De qué ecuación? ¿De dónde partimos para encontrar esta área de las placas? Ayúdenme. ¿Cuál es la ecuación que me relaciona esta área, la constante dieléctrica, el espesor, que sería la separación entre las placas, porque estas placas van a estar separadas por este Mylar de 1 milímetro? ¿Cuál es esa ecuación? Va a ser la de capacitancias, Ajá. es igual a K, ¿Sí? epsilon 0 por epsilon 0 por A sobre Epsilon 0. Ajá. Por el por A diámetro de la sobre C. distancia. Muy bien, gracias, Daniel. Entonces, si de aquí, muchachos, nosotros despejamos el área, ¿cómo me queda? ¿Cómo puedo calcular esta área que va a ser igual? A C por D sobre K sobre... Muy bien, gracias, Héctor. C por D, esta D que está multiplicando pasa acá, perdón, dividiendo, pasa acá multiplicando la capacitancia, muy bien. Y luego esta acá y esta E, epsilon 0 que está multiplicando el área, van a pasar acá dividiendo y con eso queda despejado acá por la permitividad absoluta del aire o el vacío. Ya está. Entonces, muchachos, con esto ya puedo yo determinar de qué tamaño debe ser el área de este capacitor. Voy a sustituir los valores. La capacitancia, pues es este valor que dijimos que debe de tener para poder almacenar toda esa energía que necesitamos para esta aplicación. La capacitancia es de 17.3 milifaradios. Para poderlo operar tengo que expresarlo en faradios, entonces digo 17 por 10 a la menos 3 faradios. Pero simplemente 0.0173 faradios.
Esta es la capacitancia. La distancia, muchachos. La distancia es qué tan grueso es este mylar, porque es lo que va a separar las placas. Es 1 milímetro, pero tengo que expresar en metros. ¿Cuánto va a ser? 1 por 10 a la menos 2 metros. 1 por 10 a la... Recuerden que son milímetros estos. Ah, menos 4. 10 a la menos 3. A la menos 3, ¿no? Milímetros es menos 3. Acuérdense que mili, como en este caso de los milifaradios, también milímetros es 10 a la menos 3 metros. Bueno, eso lo voy a dividir entre la constante dieléctrica esta acá del mylar, que es de 3.2, de acuerdo con esa tabla que tenemos a la derecha. 3.2 multiplicado por la permitividad absoluta del aire o el vacío, que es una constante. Ya hemos manejado mucho, de 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Bueno, si hacemos estas operaciones, muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. 17 por 1 me va a dar 17. Por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 me va a dar por 10 a la menos 6. Las unidades, pues acá faradios por metros. Y aquí abajo, ¿cuánto es, muchachos? 3.2 por 8.85. 28.32. 28.32. Ah, ¿Está bien así? falta el por 10, ¿no? A la Ah, menos sí, pero el 2. número está bien, 28.32. 3.2 por 8.85 es 28.32. Está bien, lo escribí bien, ¿no? Porque luego no escucho bien. Sí, Ok, ahora sí, por 10 a la menos 12, ¿no? Ese no hay ningún otro factor. El 10 a la menos 12 se conserva. Y las unidades aquí son las mismas. Coulombs cuadrados, newton metro cuadrado. Ya está, muchachos. Entonces, díganme, muchachos, ¿cuánto es 17 entre 28.32? 0.60. 02. 0.6, ¿no? Y 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 12 me queda por 10 a la 6. a la 6, ¿no? Menos 6 más 12 a la 6. Y entonces, bueno, si hiciéramos toda la dimensional aquí, no lo hacemos para no perder más tiempo, pero sabemos que como es área, ¿cuáles son las unidades que van a quedar aquí? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Siempre que hayamos respetado lo de arriba y hayamos expresado todas las unidades en unidades de sistema internacional, ¿eh? Eso sí hay que tener cuidado. Entonces, ya están. Si yo quitara este exponente, muchachos, ¿cuánto sería? Tendría yo que agregarle, correr mi punto 6 lugares hacia la derecha. Entonces tendría yo 6, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 600,000 metros cuadrados. ¿Alguien tiene una idea cuántos son 600,000 metros cuadrados? ¿Alguien sabe lo que es una hectárea, muchachos? Media parcela. Ajá, pero ¿qué tamaño tendrá? Una hectárea Ajá, una hectárea. grande. Una hectárea es un terreno de 100 metros por lado. Son 100 por 100, 10,000 metros cuadrados. Entonces, este capacitor tendría que tener 6 hectáreas. No más, 10 por 10, 100 por 100. 10,000 metros cuadrados son muchas, pues son muchas hectáreas. Tendría que ser un capacitor gigantesco para poder Son dar. 60 hectáreas, ¿no, profe? Así es, serían 60 hectáreas. Entonces tendría que ser de ese tamaño el capacitor, las placas de este capacitor para poder armar. Bueno, y ahí me caben muchos coches, más que caberme en un coche, este capacitor, me cabrían muchos coches en el capacitor. Entonces este sería, pues a lo mejor no sería la solución para escribir esto, digo, para utilizar para prender este foquito. A lo mejor necesitaríamos
no sé, una serie de capacitores, o a lo mejor necesitaríamos alimentar un voltaje diferente, o podríamos variar pues las propiedades de este capacitor para hacerlo más, con una mayor capacitancia, que pudiéramos reducir su tamaño. Pero bueno, aquí lo interesante es que veamos que nosotros podemos determinar cualquier parámetro de este capacitor, pues dependiendo de las necesidades, ¿no? Y en este caso determinamos esta área del capacitor a partir de una necesidad que tenemos de generar una cierta capacitancia. Y bueno, así como esto puede ser que necesitemos determinar la distancia entre el capacitor o pues básicamente eso, el área, la distancia o la capacitancia. Pero bueno, ya en la práctica, muchachos, en la vida real, esto es prácticamente es imposible de fabricar algo como esto. En la vida real hay cierta limitación para fabricar los capacitores. Se pueden fabricar de ciertos materiales y de cierto tamaño, no pueden ser demasiado grandes porque entonces pues ya no pueden ser útiles en algunas aplicaciones. Entonces, por esa razón, los capacitores se fabrican de ciertos materiales en ciertas dimensiones y tienen ciertas capacitancias estándar, o sea, capacitancias ya perfectamente establecidas. Si ustedes van a la tienda de electrónicos, piden un capacitor de una cierta capacitancia muy específica que ustedes requieran, pues seguramente les van a decir que no existe un capacitor como ese. Les van a decir que existen capacitores de línea, por ejemplo, no sé, de cualquier otro valor. Vamos a suponer esto, muchachos. Atentos, por favor. Si yo necesitara una capacitancia, se me ocurre, de 300 microfaradios, y lo único que encuentro en la tienda de electrónicos es un capacitor de 100 microfaradios, ¿qué podría yo hacer si solamente me venden capacitores de 100 microfaradios y necesito una capacitancia de 300 microfaradios? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos hacer? Comprar 3. Juntar 3, ¿no? Juntar 3. ¿Y cómo los conectaríamos? Pues quién sabe, ¿verdad? Tendríamos que saber cómo conectarlos para que finalmente esos 3 capacitores de 100 microfaradios nos dieran una capacitancia de 300, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, precisamente eso es lo que nos da pie a la siguiente parte de este tema de la capacitancia, a que nosotros podemos estos capacitores conectarlos entre sí para variar su propiedad de la capacitancia y desde luego las otras propiedades asociadas, que son la carga y el voltaje que pueden recibir o que pueden proporcionar. Entonces, bueno, vamos a pasar a eso. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario con respecto a este ejercicio que acabamos de terminar? No. ¿No? No, Bueno, tomaré eso como un no, ya gracias, ya me confirmaron. Entonces, hasta aquí el punto como a partir de un capacitor, pues tratábamos de lograr los valores que queríamos. Y ya vemos que pues, pudiera no ser práctico encontrar un valor de capacitancia que fuera útil en una aplicación práctica. Entonces, lo que seguiría es tratar de interconectar varios capacitores para que pues pudiéramos obtener el valor de capacitancia que nosotros requerimos y sin tener que hacer algo que sea infabricable, como eso de ese capacitor de 60 hectáreas de tamaño de placas, que no es nada, no se puede fabricar, pues. Entonces, lo que podríamos hacer es conectar, por ejemplo, varios capacitores entre sí. Muchachos, ¿saben? ¿Ustedes han oído hablar de las conexiones entre elementos eléctricos? ¿Cómo se llaman? Ustedes son de metrología, ¿verdad? sí, profe. Pero seguramente han escuchado de las conexiones eléctricas en los circuitos. Es algo cotidiano, pues. ¿Saben qué tipo de conexiones hay en los circuitos eléctricos? ¿Han oído hablar de ellas?
Sería conexión en serie y conexión en paralelo. Muy bien, conexión en serie y en paralelo, perfecto. Estas placas así, estos capacitores así como están dispuestos en este dibujo, ¿cómo los podría yo conectar? ¿En serie o en paralelo? En serie. En serie. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica del circuito serie? ¿Te acuerdas, Brenda? Más o Ah, pues menos. que ya lo puedes conectar como que directo así. Y el paralelo, pues tienes que hacer como que diferente. No sé cómo explicar ese concepto, pero pues es en paralelo. Ok, no hay problema, está bien. Efectivamente, como nos dice Brenda, podemos conectar estas placas en serie, estos capacitores en serie, y eso es simplemente conectarlos uno a continuación del otro, de esta manera, formando una sola trayectoria. Esa es la característica del circuito serie, que hay una sola trayectoria para la circulación de corriente, en este caso para la circulación de las cargas eléctricas con las que se cargan estos capacitores. Entonces, si ponemos aquí una fuente de voltaje, una fuente, algo que nos dé una diferencia de potencial, algo que nos impulse a mover los electrones de una placa a la otra, esto puede ser una batería, puede ser una pila, puede ser un eliminador de baterías como ese con que alimentan su teléfono celular. Esto representa este elemento de aquí abajo. Entonces, pues esto nos da un voltaje. Y este voltaje, si nosotros conectamos por medio de conductores eléctricos estas placas metálicas de los capacitores, de esta manera, uno a continuación del otro, y formamos una sola trayectoria, entonces esto es un circuito que se llama un circuito serie, esa es la característica. Una sola trayectoria de circulación, serie. Entonces así podemos identificar y nombrar. Cuando nos preguntan de un circuito serie, pues es un circuito en el que hay una sola trayectoria para la circulación de la corriente, en este caso de las cargas eléctricas. Y entonces, muchachos, ¿qué pasa cuando le aplicamos un voltaje a un capacitor? Pues lo vamos a cargar. Cargarlo quiere decir que vamos a obligar a que sus cargas que se pueden mover, que en este caso son las cargas negativas, los electrones, si ustedes ya se acuerdan, lo hemos estado viendo desde el principio del curso prácticamente, que lo que se puede mover en un cuerpo son las partículas cargadas negativamente, es decir, los electrones. Entonces, cuando nosotros le aplicamos este voltaje, hacemos que los electrones empiecen a moverse y empiezan a migrar desde esa placa negativa, de esa placa extrema de la derecha, empiezan a migrar a través de este conductor. Migrar significa moverse a través de este conductor por toda esta trayectoria. Para que al final estas cargas negativas que están moviéndose a través de este conductor se depositen en esta placa metálica de la extrema derecha. Aquí se van a acumular estas placas, estas cargas negativas que fueron movilizadas desde la placa extrema derecha. Y entonces aquí se van a depositar. Entonces, mientras esté conectada esta fuente, van a estarse moviendo estas cargas de la placa metálica de la extrema derecha a esta placa metálica de la extrema izquierda. Llegado a un punto, pues ya no va a haber más cargas que mover. Entonces, este circuito se puede abrir. Bueno, se tiene que abrir para que las cargas se queden en esa posición. Y van a quedar cargadas estas placas de los capacitores, pero las únicas cargas que pudieron moverse son estas, las de la placa extrema izquierda, y se pasaron a esta placa, perdón, de la extrema derecha a la placa de la extrema izquierda. Todas las demás, muchachos, aquí no pueden pasar las cargas porque estos naranjas son materiales aislantes, son materiales que no permiten el paso de la carga eléctrica. Entonces, eso genera un efecto sobre esta conexión, porque si ustedes se acuerdan, cada uno de estos capacitores tiene una capacitancia. Vamos a llamar, si este fuera el primer capacitor, tiene una capacitancia que nombramos como la capacitancia 1. Este segundo capacitor tiene también su propia capacitancia, su propia propiedad de almacenar cargas, es su capacitancia 2. Y este tercer capacitor tiene también su propia capacitancia, su propia propiedad de almacenar cargas eléctricas. Entonces, cada uno puede almacenar cargas eléctricas, cada uno tiene una capacitancia. Entonces, en su conjunto, estos tres capacitores
tienen una capacitancia total, que en este caso, debido a esta situación que solamente hay un camino para que las cargas circulen, y además, como hay estos materiales aislantes entre las placas, pues estamos limitados a que solamente la placa de la extrema derecha pueda mover sus electrones hacia la placa de la extrema izquierda. Entonces, esto hace un efecto que reduce la capacitancia total. ¿Y cómo puedo determinar cómo es esta capacitancia total? Pues tengo una expresión matemática que se expresa de esta manera. Vamos a ir, se va a acabar la sesión, muchachos. Vamos a ir a la pausa de los 2 minutos y regresamos para continuar con esto. Pero vamos a ver si nos da tiempo expresar esta fórmula. ¿Cómo puedo determinar la capacitancia total de un circuito serie de capacitores? Pues tengo que hacer este proceso matemático, hacer la inversa de la suma de las inversas de cada capacitancia. La inversa de la capacitancia 1, la inversa de la capacitancia 2, más la inversa de la capacitancia 3. En este caso que son 3, si hubiera más, tendría que seguirlas sumando las demás capacitancias de forma inversa. Muchachos, se va a acabar la sesión. Nos vamos a la pausa de los 2 minutos. 2 minutos, nos reconectamos y continuamos con esta explicación. Los veo en 2 minutos, por favor. Gracias.